Bueno, bienvenidos a este conversatorio que hacemos dentro del ciclo de conferencias y charlas que tiene el Banco de la República en Villavicencio y al cual hemos sido honrados con una invitación. Les habla Jaime Fernández Molano, escritor y periodista, director de la Corporación Cultural Entre Letras. Tengo el placer de compartir hoy este conversatorio que hemos denominado 40 años como pretexto para hablar de literatura, música y arte en Villavicencio y en el Meta. Eh, Al maestro Jair Montaña Carrión, maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, curador, investigador y gestor cultural de la región Amazoninoquia, ganador de la beca de investigación curatorial para el desarrollo del Salón Regional de Artes en su versión 15ª, entre muchas otras cosas, por supuesto. Y tenemos también al maestro Anderson Arenas Hurtado, licenciado en música, magíster en historia y guitarrista clásico. Y vale señalar que para mí es un doble honor porque son personas, tanto Anderson como músico, un gran director musical, y Jair, mis respetos por el trabajo que viene haciendo, porque ha sido uno de los artistas plásticos más consecuentes con lo que plantea y con lo que dice, y tiene una escuela que hay que ver con ojos críticos, como una de las más serias que he conocido en esta región. Entonces, pues no siendo más, creo que vamos digamos, a plantear en este breve espacio, algunos de los temas. Obviamente no pretendemos cubrir todo, pero sí con ese pretexto de los 40 años, pues hablar un poco sobre lo que ha ocurrido, quiénes han sido los protagonistas, qué tenemos de opinión particular y plural, cuál ha sido como el enfoque crítico que podemos ver frente a los diferentes movimientos, a los diferentes espacios, a la política cultural, etcétera, en esta región del país en estos últimos 40 años. Pues para ello invito inicialmente al maestro Jair Montaña, en la perspectiva de ver, de llegar pues desde los años 70, hace 40 años que al final de los 70 y principios de los 80, por supuesto que se da un protagonismo especial de todo el movimiento cultural, y tenemos un departamento muy joven que está por cumplir 20 años en ese momento. Y pues quisiera que fuéramos, no fuéramos a ese espacio inicial, y para ello quisiera darle la palabra primero a Jair. Muy buenos días, muchísimas gracias Jaime, y un cordial saludo al maestro Anderson y a todos los espectadores que nos ven en este momento. Pues nada, antes que nada, y empiezo a compartir pantalla para ver algunas imágenes de algunos de estos periodos que pues si de alguna manera nos sirven como ejemplo o referencia de algunos de los intereses estéticos y culturales que estaban en este periodo. No dan cuenta pues de todos los de cada década, porque pues faltan muchos y el tiempo es corto. Entonces voy a presentar pantalla para que veamos la presentación. Pues antes de iniciar con la presentación formal, le quisiera pues tener presente y introducir un hecho histórico importante, y es que en Colombia el tema del arte y el tema de la modernidad en el arte llegó tarde. Digamos que partiendo de este principio nacional, el tema de, digamos que la evolución del arte a nivel local ha sido lento, digamos que ha tenido un camino lento en ese ejercicio de desarrollar contenidos culturales de nivel. Entonces, en este caso quisiera compartirles el caso del maestro Juan Acosta o Macosta,
que pues el emblema que se puede observar como monumento de este periodo de los 80, 70, el monumento al cenit, entonces es como un buen ejemplo de esos intereses estéticos que tenían artistas en ese momento. Entonces, digamos que esos primeros intereses de aproximación con la idea de nuevas maneras de ver la realidad y de presentar formas, un tanto influenciada por el cubismo, digamos que por las vanguardias que de alguna manera apenas se estaban conociendo en este lugar desde los 80. Entonces Macosta, pues con su emblema en la ciudad que en este momento está en la glorieta del barrio, creo que es el buque de este barrio, ahí está este monumento y pues es un buen ejemplo de esos intereses locales. Creería que esta década se destaca sobre todo por el interés particular en la acción monumental. Digamos que el arte como elemento decorativo se vuelve como un elemento importante, y aquí traigo a colación a los Miranda, pues porque aún hoy en nuestra década este monumento que está haciendo el señor Hermes en Bogotá, en los talleres de Bogotá, pues porque ahí nos introduce un poco a la realidad local, que seguimos con una lógica centralista muy marcada, pues porque digamos que la dinámica creativa local desde este periodo aún no se ha logrado desarrollar. Un taller digamos que un taller creativo de monumentalidad en hierro o en metales o en piedra, en fin, el maestro Miranda, Jairo Miranda, tiene una intención muy interesante en su lugar en la Piedra del Amor, que desde hace mucho tiempo ha venido trabajando este ejercicio de monumentalidad de talla en roca y que tiene una exploración muy interesante con el material. Y es muy interesante cómo esa acción autodidacta, porque la mayoría obviamente ya desde décadas anteriores, desde los 50 más o menos, se tenía proyectada por decreto la creación de escuelas de arte, pero aún hoy, después de 40 años, carecemos de este espacio de formación que, como vamos a poder evidenciar, es fundamental en el proceso creativo. Aquí, por ejemplo, traigo a colación al maestro Jair Leal, que él en este momento hace parte de la exposición que tiene el Instituto Departamental de Cultura en la Gobernación, y me parece que es uno de los artistas en la pintura más, digamos que, maduros en su proceso creativo, en la medida en que explora e investiga nuevas formas de creación. Aunque tiene influencia de varios artistas consagrados, busca ese lenguaje propio y creo que lo logra, y en muy buen término. Aquí el tema de expresionismo abstracto es muy interesante. Con temas locales, con iconografía, con colores, en fin, el maestro Jair creo que es de los autodidactas más visionarios respecto a esa acción de la pintura como elemento narrativo y como lenguaje. Ya digamos que unas décadas más cerca, el maestro Orlando Vallejo me parece que con la influencia del arte pop, que en Villavicencio el arte pop ha sido una cosa impresionante al punto de que muchísimos espacios comerciales tienen este tipo de estética influenciada por el pop de los años 60. Y aquí digamos que ese pop llegó tardío, pero en este momento es un elemento muy influyente a nivel local. Y creo que el maestro Orlando Vallejo también, en ese proceso de exploración e investigación de lenguajes propios, va cada vez, digamos que a un avance lento, pero digamos que va avanzando en ese ejercicio de crear lenguajes propios, que eso es lo que de alguna manera el arte busca. En el caso del maestro Juan Bayer, en este caso podemos ver cómo ya la abstracción ya entró en nuestro lugar, que también sigue siendo tardío, pues porque digamos que ese lenguaje abstracto
ya tiene tiempo en la dinámica pictórica, pero pues que aquí en la influencia con el pop y en los colores locales y la luz, ha ido en un proceso de evolución bien interesante del maestro Valle. Él ya expuesto en el exterior y tiene un ejercicio muy maduro y muy serio en torno a la pintura. En el caso de Constantino, yo lo traigo a colación ya de este periodo, que incluso creo que Bayer es más cercano que Constantino, pero me parece Constantino vigente todavía porque él en su proceso de investigación estético ha fusionado la pintura y la fotografía como medio y la pintura o el color como meta. Y él en su proceso creativo ha hecho unas cosas increíbles a nivel pictórico, gráfico, que a mi parecer es uno de los artistas más prolijos y activos, a pesar de que ha estado en las 4 décadas, sigue en un proceso permanente de evolución, y eso es supremamente importante para un artista. Digamos que no se trata de quedarse con un solo medio, una sola técnica, sino seguir explorando ese proceso creativo, y él lo logra, sigue estando vigente después de 40 años, y es muy interesante. Aquí se me cruzó la diapositiva. En el caso de Bayer, él ya está explorando la tridimensión, entonces ese juego entre bidimensionalidad, tridimensionalidad y nuevos lenguajes, creo que él es otro autodidacta que está en muy buen camino en su proceso de investigación. Él hizo parte de los buses verdes en el 2007 con el maestro César Ernesto Agudelo, que expusieron en el Museo de Arte Moderno, que ha sido como el único momento así cumbre de la estética local en un certamen muy importante que fue referente de la estética nacional, en esa curaduría de Cristancho y Roca. Y eso fue como un hito, digamos que local de los 2000. Entonces, ellos ya están más cerca en ese, digamos que en esa lógica. César ya tiene un proceso de formación, ya está a nivel de maestría, digamos que ese proceso del aprendizaje y el continuo de investigación, evolución y transformación de los lenguajes es una cosa absolutamente necesaria en el arte, y que la escuela perfectamente genera ese proceso, una escuela seria, profunda, analítica, pues porque el arte como ciencia logra eso. En este caso, Omar Gómez Reina, con esta obra que participó en el Salón 15º, que él sigue muy activo en su lógica de multidisciplinariedad del arte, entonces entre pintura, arte sonoro, video, digamos que esa conexión con la investigación permite que el artista esté en permanente evolución y transformación, que creo que es una cosa bien interesante que resaltar del arte. En el caso del maestro Libardo Archila, que participó con esta obra en el Salón Regional anterior, el 17º, en el cual fui invitado a ser jurado, me parece que Libardo en su proceso es otro que ha influenciado y que ha aportado muchísimo a esa búsqueda de nuevos lenguajes, tanto desde la gestión como la producción, igual que César y Omar, justamente por esa ausencia de procesos, de sistema cultural maduro y serio en torno al análisis de la cultura, pues terminamos siendo independientes como toderos. Entonces le toca ser uno gestor cultural, le toca ser creador, le toca ser investigador, le toca hacer muchas cosas para que de alguna manera esta lógica artística cale en la sociedad y se genere un proceso que en otros lugares es común. En este caso traigo a Ana María Pandiño, que ya está vigente, digamos que ya de esta década. Ella en su espacio Los Girasoles en el barrio Chapinero, pues tiene un espacio muy interesante, creativo. Ella es ilustradora gráfica, entonces traigo esta imagen para mostrar que en esta década los artistas ya estamos incursionando en nuevos medios, pues porque digamos que el tiempo no para, la evolución de los lenguajes y los medios también, entonces ella está muy metida en este tema de la ilustración gráfica con el lenguaje de lo femenino y la libertad, que es otra artista muy interesante.
traigo a colación a este señor Ricardo Antonio Galán, que él viene siendo de la década anterior, como de los 90, pero sí, él también tiene como una intención muy interesante de evolucionar su lenguaje, y eso a mí me parece supremamente importante y que es necesario que a nivel local ese lenguaje evolucione. Por ejemplo, él podemos verlo en la foto con su lenguaje típico, folclórico, digamos que está muy arraigado acá por la influencia institucional de creación de lenguajes, ¿sí? Entonces direccionan el lenguaje y no permiten libertad. En este caso, Ricardo hace una mezcla entre escultura guayupe, iconografía mundial con la Mona Lisa y una lógica de la risa, como esta intervención, esta instalación entre metal, cerámica, a mí me parece que va en buen camino también, ese ejercicio curioso de hablar desde nuevos lenguajes. Me parece que es lo interesante y lo importante. Ya Pablo González es de esta década, ¿sí? Ella es joven, él está recién egresado, es de la zona de la Macarena, de Granada, digamos que la zona de la Yari, pero pues su ruta de narración de sus trabajos tristemente no ha sido local, porque obviamente pues la ruta de narración institucional es la única, prácticamente la única que está y la que tiene mayor cabida con el público, pero como carecemos de procesos de investigación y de circulación, pues es muy triste que las personas que se forman profesionalmente a nivel local tengan que emigrar, pues, porque la región no les ofrece una ruta madura y de proyección, pues porque es muy difícil que un artista que sale recién egresado de una universidad con todo el conocimiento fresco del arte vea este lugar como un potencial de proyección, y eso no quiere decir que no sea posible. Lo que pasa es que nos falta muchísima más cohesión y tener presente las competencias que tiene cada entidad en esa tarea de articular lo que es el arte y la cultura, en este caso en el arte. Traigo a colación en este caso a Andrea Carolina Bacares, que ya nació en Villavicencio, se crió acá, pero pues por la misma razón, porque no hay escuela de arte, ni espacio, ni dinámica, ni mercado, le tocó migrar, y le tocó migrar a Europa. Ella tuvo la fortuna de estudiar en España y en este momento por esa conexión vive entre Bogotá y Europa, pero ella es de Villavicencio, entonces digamos que esa lógica de qué es local, de qué no es local, nos mantiene como en una burbuja, pero pues traigo a colación este trabajo de Andrea Carolina, que presentó también en el Salón 17º, y me pareció muy interesante que la dinámica virtual permite, por ejemplo, llegar a otros espacios, y en este caso Andrea Carolina se dio la oportunidad de presentar su trabajo a un salón regional en el Meta. Entonces, es como posibles conexiones que se empiezan a crear desde la virtualidad, y creo que con ella podemos analizar que el tema de arte a nivel local sí está activo. Digamos que los artistas, pues por su naturaleza creativa, no paran de hacer. Creería que nos falta es como empezar a pensar cómo podemos conectar para que esa dinámica cultural se conecte con la sociedad local y empiecen a crear sistema cultural, sea dependiente o independiente, sea público o privado, porque ambos juegan un papel importante. Pero a nivel local creo que tenemos que analizar varias cosas. Entonces ya dejo de compartir y pues nada, quería como dejar eso en el aire para que empecemos como a revisar otras áreas. ¿Ahí terminan las diapositivas o hay más, Jair? No, ahí terminan, es muy breve. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pues esta es una, realmente coincido, por lo menos personalmente, con la gran mayoría. Confieso que hay algunos, Pablo González, Andrea Carolina y la última persona que comentó, no conocía el trabajo.
pues me parece muy bien, Jair, que ha planteado realmente y pues me sorprende positivamente pues el análisis que está haciendo sobre, a partir de lo de Macosta, etcétera, porque sí se recogen como lo que podríamos llamar los que empiezan a ser clásicos, los que han venido trabajando y pues que nacieron desde 30 y 40 y 50 del siglo pasado y que han venido produciendo desde mitad del siglo, el siglo anterior. Digamos que hay falta varios, pero digamos que estos que puse son como los que creo que de alguna manera son visibles actualmente Sí, y que tienen como referencia, pero sí. hay muchos, digamos Yo que en creo que ese hay cientos, ejercicio. creo que hay cientos, sí, sí, sí. Una cosa, Jair, antes de la intervención del maestro Anderson, que quería, siempre he visto eso y es un poco curioso, aunque también habrá cientos, pero realmente creo que también es en el país y en el mundo, ¿no? Que vemos cómo, por ejemplo, en los años anteriores, hasta ahora, despuntando como los años 90 y ya más hacia acá, se ve participación de mujeres, ¿no? Porque realmente, pues, antes era básicamente solo el género masculino, ¿no? Eso es como, pues, algo que también viene con la cultura nuestra, ¿no? ¿Cierto? Y digamos que el tema de la evolución del pensamiento ha llevado a replantear esas nuevas lógicas, por ejemplo, desde la equidad, ¿no? La Sí. equidad, la libertad, la frontera, han ido evolucionando y esas ideas creo que, pues desde la visión, desde lo femenino, ha sido muy importante ese análisis. Y eh, artistas como Ana María Fandiño y otras, Valdivieso, que han estado activas y siguen estando activas, Diana Martínez, hay varias, digamos que hay un montón en Villavicencio la producción creativa es amplia, tanto desde la visual como la audiovisual, o sea, el cine, el diseño gráfico, eh, y pintura, dibujo, en fin. Lo que pasa es que no tenemos aún un sistema que permita ese consumo, ese diálogo, ese encuentro con estas obras. El espacio primordial en Villavicencio ha sido el espacio público. Por eso la mayoría le ha apuntado como a monumentos. Y en el día de hoy, con toda la coyuntura de descolonización, de romper con la xenofobia, acabar con la porofobia, mejor, digamos que el único espacio en donde los artistas tienen ese momento de encuentro con el público es el monumento. Ya estamos hablando de antimonumentos. Entonces, Jair, le como que... propongo algo. Jair, le Sí, propongo algo. Esa parte de los monumentos y demás me parece muy interesante que se viene ya estando hacia años después de los 80, etcétera, aunque pues tenemos, recordemos que Álvaro Vázquez pues comenzó también con algunas cosas anteriores y todo, pero entonces miremos a ver si para que el conversatorio fluya, le damos la palabra, le propongo que le damos la palabra a Anderson para que se nos ponga al día en el tema. Anderson. Maestros, ¿cómo están? Un cordial saludo, maestro Jaime. Igualmente para usted, maestro Jair, que nos hace una línea del tiempo y nos hace una descripción durante el tiempo lo que ha sucedido con el arte. Bueno, de igual forma, con la música, también nos pasa un proceso de lo que hablaba el maestro Jair, que es un proceso en que todo nos llega tardío. ¿Sí? Mientras que lo que sucedía en la capital en 1910, 1920 se desarrollaba un conservatorio, aquí es el momento que no hemos tenido un conservatorio ni hemos tenido una escuela de artes relacionado a la educación formal, ¿no? Entonces, en el momento, en los años 70, con un grupo de amigos que creo que es una historia que el maestro Jaime conoce muy bien, ¿sí? Un grupo de amigos en el año 1971 crean un centro cultural, ¿sí? Ese centro cultural, que su primera directora fue Maruja Hernández de Gil, creadora y primera directora de ese centro cultural. Ese centro cultural nació con una escuela de artes.
Esa escuela de artes es donde se desarrolla y aún se sigue desarrollando algunos programas académicos. Esos programas académicos, en el momento en que se encuentran en Villavicencio, lo que fue su otra directora, que es Rosita Hoyos de Mejía, y el maestro Adolfo Bustamante, traen el primer plan de estudios que está asesorado por una maestra de la Universidad Nacional. Entonces, cuando viene en estos momentos, hacia los años 80, que se trae este lenguaje musical, siempre, bueno, Casa Cultura es la pionera del departamento de las 29 escuelas con acuerdo municipal que existen en el departamento. La Casa de la Cultura, que hoy se llama Casa de la Cultura Jorge Eliezer Gaitán, con su escuela de artes, que en algún tiempo le pusieron Miguel Ángel Martín, pero creo que el nombre no está institucionalizado por ningún acuerdo. Esa escuela de artes, cuando se crea ese plan de estudios nos trae un plan de estudios formal, obviamente adaptado al medio, y en ese plan de estudios empezamos a ver músicas desde el lenguaje académico. Las músicas también, o sea, lo que es el desarrollo del joropo y el desarrollo de la escuela del joropo también comienzan desde la escuela, desde la Casa de la Cultura, que es el centro de artes. En esa escuela de artes estuvo varios profesores que hicieron parte del desarrollo musical del departamento y aún siguen haciendo parte del desarrollo musical en Colombia. Estuvo el padre Elías Garavito, que fue uno de los primeros maestros en música. También estuvo Raúl Mejía, que él sí era un maestro que venía a Bogotá. En ese tiempo me imagino que venir a Villavicencio no era tan fácil. Entonces ellos venían cada 8, cada 15 días a poder dictar, a poder desarrollar sus clases. Venía también el maestro, un gran pianista, que es el maestro Mauricio Páez, ¿sí? Entonces, con Mauricio Páez se empieza a desarrollar el área de piano acá en el departamento. Entonces, es algo curioso porque siempre que llega un instrumento emblemático o un instrumento europeo a una zona, tenemos un desarrollo y parte de la historia. En el promedio que el monseñor Gregorio Garavito, más o menos hacia los años 90, él es el que nos gestiona el primer piano de cola y ayuda a que el primer piano de un tercio, o sea, de 3/4 de cola, porque no es un piano de cola total, sino de 3/4 de cola, el primer piano que llega al departamento del Meta, sea gestionado y pueda llegar a la Casa de la Cultura. Viene desde Alemania. Ese piano brinda grandes posibilidades académicas, ¿sí? Y también pues una gran posibilidad para que se desarrolle un público, que en este momento seguimos viendo que es difícil el desarrollo del público, ¿sí? Un público educado, un público acorde a las áreas donde están los escenarios. Entonces, pues por lo mismo, porque desde la institucionalidad hemos desarrollado siempre eventos o conciertos o festividades no relacionados con públicos donde podamos hacer silencio. En ese transcurso del tiempo, hacían unas tertulias, se pueden decir líricas, de música lírica, donde participaba el señor Fabio Bonillo Fernández, que fue uno de los presidentes de la Junta Directiva de la Casa de la Cultura, donde Rosita Hoyos de Mejía también era cantante, se sabía algunas áreas de la música lírica, y la maestra Yolanda Ocampo. Entonces, ellos hicieron parte de este desarrollo académico dentro de las músicas que se empezaron a ver en Villavicencio. ¿Sí? Hubo una presencia muy importante de un padre que fue en Granada, que es el padre Chagner. El padre Chagner, él empieza, bueno, viene con toda su misión, siento como si fuera una misión jesuita, ¿no? Viene con toda su misión de traer las músicas alemanas al departamento, y el padre Chagner empieza a desarrollar las música de Johann Sebastian Bach, música de Vivaldi,
pero empieza a hacerlo desde el formato bandístico, pero no el formato de banda sinfónica que nosotros conocemos normalmente, que es banda donde se mezclan percusiones, instrumentos de viento, madera, es clarinetes, oboes, el fagot y instrumentos de bronce. Esa es la banda sinfónica como establecida y el formato establecido que se encuentra en Colombia. El padre Chagner, él trae y empieza a crear solamente un grupo de vientos de bronce. Entonces, ese grupo de vientos de bronce toma le da educación prácticamente al Ariari. Todos los chicos iban al centro del padre Chagner para poder aprender los instrumentos de bronce y crear una gran banda. Él tuvo una gran banda donde se relacionaban de 60 a 120 músicos, ¿sí? Entonces empezamos a ver que siempre en manos extranjeras nos queda la educación musical y el desarrollo musical. Hablamos desde el ámbito académico y desde poder ver otro panorama del desarrollo musical, ¿sí? La maestra Natacha, que en paz descanse, que hace poco fallece, la maestra Natacha estuvo vinculada, o bueno, más que vinculada, hizo parte de estos desarrollos, de estas tertulias y también de la formación musical. Una maestra pianista, violinista, su hija es un gran músico, pues muy representativo para nosotros, Anita. Ella reemplazó o llegó y desarrollaba sus clases de igual forma por su nacionalidad rusa. Creo que no fue muy fácil el desarrollo de sus clases en ese tiempo. Migración, o sea, creo que la molestaba mucho en ese tiempo. Ella vino a reemplazar al maestro Mauricio Páez, que era el pianista que venía de Bogotá. De ahí mismo, hacia las mismas épocas, nace el coro polifónico. Sí, y que creo que el maestro Jaime el año pasado nos ilustraba un poco sobre el coro polifónico del Meta. En este coro polifónico del Meta, las estudiantes los integrantes eran las estudiantes de la Casa de la Cultura. También era integrante Monseñor Gregorio Garavito. Ese coro se mantuvo durante el tiempo, se mantuvo vigente hasta este año, ¿sí? Y aún se mantiene vigente. En el transcurso han estado personajes muy importantes para el desarrollo coral, ¿sí? El maestro Adolfo Bustamante siempre ha sido como su asesor o director musical. En este transcurso del coro polifónico ya empezamos a ver que este paralelo de la música académica que trajo la Escuela de Artes y que se incluye por medio de la Escuela de Artes, se empieza a ver reflejados más o menos en los años 90 y ya hacia el 2000 con los maestros que vienen nariñenses, que vino Henry Ruales y viene el otro maestro que es René González. Estos dos maestros también siguen con el transcurso de las músicas académicas, traen otras músicas, nos traen las músicas de zampoña, ¿sí? Estas músicas nariñenses que nos crean a nosotros, o sea, impacto para el desarrollo de las prebandas o preorquestas. Entonces vienen nuevas composiciones, vienen nuevos sonidos, ¿sí? Y estos nuevos sonidos también hacen que nosotros nos llenemos de pluriculturalidad y plurimusicalidad, ¿sí? No solamente atendemos a la música folclórica, sino atendemos a una parte de las músicas académicas que es piano, lírico, instrumentos solistas, y también nos vemos reflejados en las músicas nacionales, ¿sí? Aún tener en cuenta que cuando nació el torneo internacional, fue como un festival de canto de la música colombiana, ¿sí? Entonces me relaciono más o menos que ese festival de canto tenía un impacto como lo tiene ahora el Mono Núñez, ¿sí? El Mono Núñez en Ginebra, que son músicas colombianas que aportan al desarrollo de la música andina colombiana, pero en este momento ya estamos pues indicados solamente hacia el joropo, desde el torneo internacional. En este transcurso del tiempo, vienen a aparecer diferentes personajes muy importantes para el desarrollo de las diferentes escuelas, ¿no? Tanto escuelas privadas como escuelas mixtas y escuelas públicas. El maestro Camilo Bustamante
que fue uno de los directores musicales, que creo que fue uno de los más importantes que tuvo Fundación Batuta, Batuta Meta, porque Fundación Batuta es nacional, Batuta Meta es corporación, pero es corporación, una corporación privada departamental, municipal. Batuta Meta, bueno, en el transcurso también nace en la Casa de la Cultura esa idea de Batuta. La que inició esta idea de Batuta fue Marilyn Monroe, sí, ella fue la que inició esta idea de Batuta. Batuta se sostiene también, se sostiene en el tiempo. Uno de sus grandes directores musicales y que dio impartió gran conocimiento hacia la formación musical de estos chicos que ya ahorita son profesionales o son adultos o ya desarrollan su música profesional en otros países, fue Camilo Bustamante, Fabián Peñuela, que lo conservamos aún lo conserva el municipio, esa escuela que está creada hace 8 años, que es la Escuela de Música de Corcumbi, ¿sí? Es una escuela joven, son escuelas que son creadas y que se empiezan a volver legales en el punto en que tienen acuerdos municipales, bueno, se empiezan a volver legales para las instancias gubernamentales o para el ministerio. Otra persona que ya aquí